Muy bien, hermano. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos y el capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Y vamos a estar leyendo hoy desde el verso 13 hasta el verso 38. Hasta el final del capítulo. Desde el verso 13 hasta el verso 38. Nosotros vamos a ver aquí el título del sermón de hoy es ¿qué buscamos en un siervo de Dios? Piensen en esa pregunta. ¿Qué nosotros buscamos en un siervo de Dios? Que sea un siervo de Dios, me parece que es lo principal. ¿Sí? Pero ¿qué caracteriza a un siervo de Dios? ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué esperamos encontrar en alguien que sirve a Dios? Porque un poco el tema del sermón de hoy y del pasaje de hoy, porque el tema depende del pasaje, es el tema de los pastores. Nosotros vamos a ver a un pastor, Pablo, un pastor misionero, reuniéndose con pastores, los pastores de la iglesia en Éfeso. Y me gustaría que nosotros pensemos y veamos en este pasaje precisamente eso, lo que Pablo hace como un modelo de siervo de Dios y lo que Pablo les dice a estos pastores también como modelando lo que un siervo de Dios es. Digo, para nosotros este aprendizaje es muy relevante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un pastor. Y algún día tendremos que considerar a alguien para el pastorado. ¿Y qué vamos a considerar de esa persona? ¿Qué vamos a buscar? ¿Que sea carismático? ¿Que se lleve bien con todo el mundo? ¿Que sea muy elocuente? ¿Que hable mucho y muy bien? Obviamente estoy diciendo cosas que no vamos a buscar en el siervo de Dios. Pero es la palabra del Señor la que tiene que moldear lo que nosotros buscamos. Porque al final nosotros somos el pueblo de Dios y es Dios el que determina qué características debe tener alguien que quiera servir al pueblo de Dios. Nosotros sabemos, y siempre es el camino más fácil, ¿no? Ya sabemos, hombres que dicen ser pastores y no lo son, hay miles. Y qué lamentable, y qué doloroso, especialmente para el mundo, y para muchas personas que son engañadas, ¿sí? Pero muchas personas dicen, bueno, los evangélicos te sacan la plata, y es cierto que hay pastores que dicen ser pastores y no son pastores, son lobos. Y eso en muchos lugares es así. Bueno, eso a esta altura nosotros ya lo conocemos, ya sabemos. Pero siempre tenemos que dejar que sea la palabra la que moldee lo que nosotros entendemos. Bien, vamos a leer lo que dice. Son bastantes versículos. Dice, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Nosotros vamos a dividir este pasaje en 5 partes. Lo primero es el viaje que Pablo hace. Nosotros dejamos a Pablo en Troas, ¿sí? En la noche en la que él predica, Eutico cae por la ventana, ¿se acuerdan? Él muere y el Señor lo resucita. Entonces hay un viaje que él hace desde Troas hasta la ciudad de Mileto. Me olvidé el mapa. Va para abajo, Pablo. El viaje es hacia el sur por la costa, ¿sí? Imagínense ustedes una costa, mucha islita, mucho recoveco, mucha vueltita, y Pablo va en barco. Bueno, ahora vemos cómo va. Pero va hacia el sur. Son varios kilómetros. Es bastante el viaje, les lleva por lo menos 5 o 6 días. La primera parte entonces va a ser nuestro viaje. Una segunda parte que vamos a dividir en 3 es el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. En Mileto él se encuentra con los ancianos de Éfeso. Acá tengo la botellita. Sí. Gracias. Él se encuentra con los hermanos y habla. Un detalle que ustedes tienen que observar. Primero Pablo les habla, modelando lo que es el servicio al Señor, de su pasado, después de su presente y finalmente de su futuro. Esa va a ser la división que nosotros vamos a hacer del discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Y por último, la despedida, esta despedida final donde vemos a Pablo abrazado, orando con los hermanos, llorando ante la perspectiva del sufrimiento de Pablo y la perspectiva de ya no verlo más. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Pablo va a hablar con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es muy importante en el corazón de Pablo. Pablo quiso ir una vez ahí, no pudo. Llegó otra vez ahí y tampoco pudo. Y cuando pudo se quedó un montón de tiempo y enseñó un montón de meses. Y de allí surgieron un montón de hermanos. Timoteo, su discípulo más amado, más importante, va a ser un pastor de la iglesia, ¿dónde?
en Éfeso. Éfeso es una ciudad muy importante. Bueno, lo primero entonces que nosotros vamos a ver es que un siervo de Dios, y esto debiéramos nosotros buscar, es un siervo de Dios porque ama a Dios y ama a aquellos a quienes Dios ama. Si un siervo no ama a Dios, no es siervo. La única forma, la única motivación que alguien tiene que tener, que puede tener para servir a Dios, debe ser el amor a Dios. Si nosotros amamos a Dios, ese amor se va a manifestar en amor a aquellos a quienes Dios ama. Vamos al verso 13. Y esta primera parte va desde el verso 13 al verso 17. Bueno, el pasaje comienza con una palabrita, que es la palabra nosotros. Así que esa palabra nosotros nos tiene que ayudar a entender qué cosa. ¿Quién escribe? Lucas. ¿Dónde está Lucas? Ahí. Él está, es testigo. Lucas escribe el libro de Hechos. Algunas cosas él estuvo ahí y otras cosas no. Otras cosas recogió el testimonio de Pablo y otros discípulos. ¿Sí? El mismo libro de Hechos a veces nos dice que Pablo deja a Lucas en un lado y él sigue a otro. Pero acá Lucas está acompañando a Pablo. Y es importante porque Lucas nos va a contar algo que él vio de primera mano. ¿Sí? Es algo que él vio, no se lo contaron, lo vio. El sermón que nosotros tenemos de Pablo acá es un sermón que él escuchó y que seguramente tomó notas mientras Pablo predicaba. Porque ya en el corazón de Lucas estaba escrito este libro. Bueno, ¿cuál es el itinerario que ellos van a seguir? Desde Troas hacia el sur. Y bueno, nombra varias ciudades. Yo no me voy a detener en las ciudades. Entonces usted tiene que saber que todas estas ciudades están cerca de la costa. Él va bajando, Pablo va bajando. ¿Hacia dónde se dirige Pablo? ¿Hacia dónde quiere ir? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque él está preocupado por la iglesia en Jerusalén, que está pasando necesidad, ha juntado ofrendas para la iglesia en Jerusalén, sabe que la iglesia lo está pasando mal, no solo en Jerusalén, sino toda en Judea. Y fíjense un detalle. Pablo es evidente, dice, él quiso ir primero, ¿para qué fecha? Para la Pascua. Se demoró porque cuando quiso salir de Corinto lo quieren matar, se tiene que volver a Macedonia y tomar otro camino más largo y entonces no llega para la Pascua, ya está. ¿Para qué fiesta quiere llegar ahora? Para Pentecostés. ¿Pablo celebraba las fiestas judías igual que los judíos? Ya no, porque él era cristiano. Sin embargo, él sabe que en Jerusalén, para las fiestas, se junta mucha gente. Y toda la iglesia de los alrededores va a estar en Jerusalén. Entonces, esa fecha es una oportunidad de encontrarse con la mayor cantidad de hermanos y poder predicar, etc. El trayecto entonces es Troas, punto de partida, Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trogilio o Troglio y Mileto. ¿Se lo aprendieron? Todos nombres raros. ¿Dónde va a parar? En Mileto. Y ahí nos vamos a detener un cachito porque el discurso que nosotros vamos a ver tiene lugar ahí en Mileto. Detalles que nosotros tenemos que mirar, porque uno lee esto y dice, es un viaje. ¿Qué vamos a aprender de acá? Que viajó Pablo, que hay que viajar. Y sí, nosotros muchas veces viajamos, pero no se trata de eso. Un detalle sobre el cual yo les quiero llamar la atención y está en el verso 13, ahí nomás donde arrancamos. Si ustedes leyeron con atención, se van a dar cuenta que la primera etapa del viaje, Pablo la hace solo. Desde Troas hasta Asón, él va solo. ¿Lo ven? En el verso 13 dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos. ¿Quién se adelantó? Lucas con los otros discípulos. Navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado. ¿Quién? Pablo. Pablo había decidido ir por tierra, queriendo él ir por tierra. El barco va desde Troas hasta Asón, tarda un día más o menos, un poquito más. Una particularidad que nosotros vamos a ver, el viaje dura bastante y la distancia no es tanto. Y eso es porque en esta época, en la época del verano, el viento, hay de nochecita, hay viento, y durante la mayor parte del día, pero a la tarde hay un momento que ya no hay más viento. Entonces había que aprovechar. De noche, ¿cuál es el problema?
no se puede viajar de noche porque no hay luces, digamos, es peligroso. Así que de día, apenas salía el sol y aclaraba un poquito, los barcos arrancaban, hasta el momento en el que el viento cesaba. Bueno, ¿cómo se llega más rápido desde Troas hasta Asón? ¿A pie o en barco? ¿Qué dirían ustedes? ¿En barco no? ¿Qué es más rápido, un barco o caminar? Nada de trampa. El barco es más rápido, pero en realidad, caminando desde Troas hasta Asón, se va más rápido. Pablo, los deja ir él antes. Él les dice, vayan, ustedes vayan que yo ya voy. Yo voy a ir caminando, este pedacito de viaje voy a ir caminando. ¿Por qué Pablo camina? ¿Por qué Pablo va solo caminando? No importa no solo la forma en la que él elige ir, sino el por qué. ¿Por qué Pablo hace ese trayecto solo caminando? Nosotros podemos pensar algunas razones. La primera, obvia, es que acaba de terminar de predicar su sermón en Troas y Eutico se cayó de la ventana. Él está preocupado por la salud de Eutico. Otra razón es que él quiere aprovechar un poquito más de tiempo para hablar con la iglesia en Troas, para seguir enseñándole. Pero también hay otra razón. Y es que él está aquí emprendiendo el camino a Jerusalén. Yo les dije la semana pasada, y es muy evidente por ahí, a lo largo de cuando nosotros leemos el camino, que Lucas quiere hacer una especie de paralelismo entre el viaje de Pablo hacia Jerusalén con el viaje de Jesús a Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, en el Evangelio nos dice que cuando Jesús se dispone a ir a Jerusalén, Jesús sabe a qué va. Hay una diferencia, Jesús es Jesús, Pablo es Pablo. Jesús sabe a qué va, sabe todo a qué va. Pablo no sabe todo. ¿Qué sabe? Después lo va a decir. Él piensa, ¿y si me van a matar? Pasa por la cabeza, pasa. ¿Y si me matan? ¿Qué hago? Si yo sé que voy para allá y allá me van a agarrar y me van a matar, ¿qué hago? Voy para el otro lado. Es la lógica. Pero no, Pablo sabe que tiene que ir a Jerusalén. Ahora lo vamos a ver. Y él usa este tiempo para preparar su corazón. Miren, el otro día estaba leyendo un libro que se llama, es muy lindo el libro, se llama No desperdicies tu cáncer, del pastor John Piper. Y él hablaba a veces de la perspectiva de la muerte y de la necesidad de pensar en la muerte. Y de prepararnos para el final de nuestras vidas con la fe que Dios demanda de nosotros. Si no desperdicies tu vida pensando que vas a vivir para siempre. Tenés que prepararte para la muerte. Y él daba un ejemplo que hablaba de una operación. Vos sabés que te van a operar. De acá a 3 meses tenés fecha para una operación. Y vos hablás y hablás con Estela y decís, no, porque de acá a 3 meses tengo la operación y te sabés todos los detalles, me voy a internar a tal hora. Y vos sabés, y hablás con naturalidad y le comentás a uno, le comentás a otro. Y eso es una cosa. Pero otra cosa es el momento en que vos estás ahí en la cama esperando que te vengan a buscar para ir al quirófano. Bueno, a Pablo ya está. Él ahora está, él sabe, hace tiempo que él está preparando su corazón para Jerusalén. Pero ahora él está caminando hacia Jerusalén. Y no sabe lo que le espera. Sabe que le espera sufrimiento, sabe que le espera tribulación, persecución, pero no sabe lo que le espera. Y entonces él, en ese momento, decide viajar solo. Ahora, 2 cosas que también nosotros tenemos que observar. Primero, la que ya dije, la razón por la que Pablo viaja a Jerusalén es porque el Señor lo está moviendo y porque él quiere ir a servir a la iglesia en Jerusalén. Él sabe que la iglesia está pasando necesidad y él tiene que ir ahí. Y hay un detalle que leyendo se nos escapa. Y otra vez, perdón, me olvidé el mapa. ¿Nombro los puertos? Dice, Troas, salió de ahí. Asón, ahí se encuentra con los hermanos. Mitilene, Quío, Samo, Troglio o Trogilio. Y después, Mileto. ¿Cuál es el problema de Mileto? Que está pasando de Éfeso. Él pasa de largo Éfeso. ¿Por qué pasa de largo Éfeso, Pablo?
Porque él sabe que él tiene que llegar a Jerusalén para el Pentecostés. Y si va a Éfeso, ¿qué va a pasar? Un ratito nomás. Pasa un ratito y no va a poder. Es Éfeso. Es la iglesia donde él estuvo 3 años. Donde está lleno de pastores que la aman, donde la iglesia no va a poder. Entonces, ¿qué hace? Pasa de largo. No para en Éfeso, porque no puede parar. Porque tiene que seguir viaje, porque si él se atrasa y se demora, no llega a tiempo para el Pentecostés a Jerusalén. Entonces tiene que seguir viaje. Y entonces el puerto este último, Mileto, es un puerto que está pasando Éfeso. Pero miren lo que hace Pablo, ¿no? El verso 16 nos dice: se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. ¿Qué hace él? Verso 17. Cuando está en Mileto. Los barcos a veces tenían que parar un par de días, ¿no es cierto? Para bajar, descargar mercadería. A veces la mercadería venía de tierra adentro y te decía: esperá, el cargamento de trigo que este barco tiene que llevar a Tiro todavía no llegó, tenés que esperar. Bueno, pasaba eso. Y en Mileto va a estar unos días. ¿Y qué hace? Él manda llamar a los ancianos de Éfeso. Porque aunque no puede parar, aunque no puede visitar la iglesia de Éfeso, su corazón está con la iglesia de Éfeso. Yo quiero que esta idea les quede a ustedes para todo lo que sigue. Y es algo que a mí me bendice ver, me edifica, me desafía ver en Pablo. Todo lo que Pablo hace, lo hace por amor a la iglesia. Todas sus actitudes, todas sus decisiones son movidas por el amor a Dios que se manifiesta en amor a la iglesia. Y lo vamos a ver ahora en el discurso que él comparta con los hermanos. Pero la primera característica que nosotros tenemos que buscar en un siervo de Dios es que ame a Dios, y porque ame a Dios va a amar a aquellos a los que Dios ama. Y a pesar de este itinerario tan apresurado que él tiene, el versículo 17 nos da esta clave. A pesar de su apuro, a pesar de no poder visitar Éfeso, su corazón está con la iglesia de Éfeso todavía. Y entonces al llegar a Mileto, miren, no es como ahora que uno mandaba un WhatsApp unos días antes y les avisa: che, el martes voy a andar por Mileto, vénganse. No, Pablo llegó a Mileto y tuvo que mandar a alguien. Y ese alguien tuvo que viajar o por tierra o por barco y tardó 1 o 2 días en llegar. Y los ancianos de Éfeso, aparte, los ancianos de Éfeso tienen ganas de ver a Pablo. Para ellos es importante ver a Pablo. Se hacen el viaje de 2 días. Y se vienen a verlo a Pablo y a estar con Pablo. Porque lo que hay ahí es amor por Dios y es amor por la iglesia. Y entonces todas las decisiones de Pablo, todos los pasos que Pablo da, dependen de eso. Ya hemos hablado de esto. Y entonces ahora nosotros vamos a ver el discurso que Pablo comparte con ellos. Los ancianos de Éfeso, la palabra acá que se usa para ancianos es presbíteros. En griego, del griego presbítero, que significa ¿qué? Anciano. ¿Qué es un anciano? Alguien de edad avanzada. Pero en la Biblia no solo es eso. La figura del anciano es una figura, ahora después lo vamos a ver. Viene de los judíos. Los judíos tenían esto. En cada sinagoga había ancianos. Bueno, lo que está llamando Pablo es a los pastores de la iglesia. Él no quiere que venga toda la iglesia. Quiere que vengan los pastores de la iglesia y a ellos les va a hablar. Este sermón de Pablo a los ancianos de Éfeso es único en varios sentidos. Primero porque es un sermón dado a creyentes. En el libro de Hechos ustedes busquen y van a ver que los discursos de Pablo a otros son a no convertidos, a no creyentes. Este es un discurso a creyentes, y no solo a creyentes, sino a pastores. Y no tenemos tiempo para revisar esto. Si usted lee hoy el sermón de Pablo y lo busca y lo rastrea, si tiene una Biblia con referencias de repente, va a ver que mucho de lo que dice hoy Pablo
son ideas que también están en sus cartas. Es un resumen de la teología de Pablo este sermón, para la iglesia, para los pastores. Bueno, y entonces ahora sí, vayamos a la primera parte del sermón de Pablo. Que está de los versículos 18 al 21. Y Pablo, ¿qué quiero que nosotros veamos acá en Pablo? Como ejemplo de un siervo que realmente sirve al Señor. 4 cosas. Primero, ejemplo. Pablo es ejemplo. Un siervo de Dios sí o sí tiene que ser un modelo a seguir. Pablo es humilde. Un siervo de Dios sí o sí debe ser humilde. Pablo está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Y Pablo está comprometido, tiene un compromiso firme y fuerte con la verdad del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en estos pasajes. Bueno, el pasaje, el verso 18 dice, cuando vinieron a él les dijo, y acá comienza el sermón de Pablo. Y esta parte es lo que nosotros podríamos pensar en términos de la referencia de Pablo al pasado, lo que ya pasó. Por eso él les dice, vosotros sabéis. Pablo apela, ustedes me conocen a mí, ustedes me escucharon a mí, ustedes estuvieron conmigo años. En la sinagoga, cuando nos cerraron la puerta de la sinagoga, nos fuimos a la escuela de Tirano, a la siesta, cuando todo el mundo dormía, ustedes me escucharon predicar, yo les enseñé. Ustedes saben que lo que yo les digo ahora tiene el peso de que yo lo vivo. Y él le dice, cómo me he comportado en vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y él quiere que recuerden la forma en la que él los ha servido. Pablo, hablando o escribiendo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, el verso 11 y el versículo 1, él les dice algo así como, sed imitadores ¿de quién? De mí, como yo de Cristo. Pareciera podría sonar como algo altisonante, como algo orgulloso. ¿Quién puede decir, imítenme a mí? Vivan como yo vivo. Pablo puede. ¿Implica él que es perfecto? No, si él alguna vez dijo, no, yo no digo que ya lo haya alcanzado, ni que... ¿En qué tenemos que imitar a Pablo? Es lo que dice en ese versículo. Yo no lo alcancé, pero sigo corriendo. Y la verdad es que hasta podría ser una falsa humildad, decir, no, bueno, yo soy imperfecto. Sí, somos imperfectos. Pero también es cierto que especialmente un pastor, y como decía hoy Néstor, permítanme hacer esta aclaración. Nosotros estamos viendo acá el carácter de un pastor, de un siervo de Dios, y esto es necesario. Nosotros, ayer barajando qué pasajes nosotros íbamos a leer para relacionar con este texto, barajamos evidentemente los requisitos para un anciano que están en Timoteo, que están en Tito y que están en Primera Pedro. Esos 3 pasajes son lo que la Biblia determina que son requisitos para un pastor. Requisito significa algo necesario. Lo tenés, podés. No lo tenés, no podés. Requisito. Es así, sencillo. Ahora, nosotros acá tenemos que ver esto también como características. No son requisitos, pero son características. Ningún creyente es, ni será jamás libre de su pecado, hasta el día en que el Señor lo llame. Pero los pastores, aunque sean personas con la misma necesidad de cualquier creyente, ser santificado, ser perdonado, arrepentirse cuando se equivocan, pues es una necesidad que todos tenemos. Pero también los siervos del Señor tienen que ser un ejemplo para los demás creyentes. No solo los siervos, todos nosotros debiéramos modelar el Evangelio en nuestra vida. Todos nosotros debiéramos ser modelos del Evangelio para otros. ¿Cómo yo modelo el Evangelio para otro? Que yo me arrodille en el living y así las chicas se levantan y me ven ahí orando y esté 1 hora arrodillado, capaz que me duermo. Pero me vean 1 hora arrodillado o me vean leyendo mucho y que digan, ¡pah! ¿Cómo ora? ¿Cómo lee?
¿Así modelo el Evangelio para otro? Ponele, no equivocándome nunca, no alzando nunca la voz, nunca. Yo a veces alzo la voz. Es una cosa mía. ¿Eso es modelar el Evangelio? ¿Los pastores son perfectos? ¿Podemos demandar de ellos perfección? No. ¿Qué es modelar el Evangelio? Obviamente, es un carácter moldeado por el Evangelio. Porque si un pastor agarra, revolea todo, ¿no es cierto? Ni un creyente. Si un creyente hace eso, no está bien. ¿Qué tiene que hacer? Si vos estás moldeado por el Evangelio, ¿qué vas a hacer? Arrepentirte, pedirle al Señor que te perdone, cambiar, pedirle perdón a la persona que ofendiste. Eso es modelar el Evangelio. Reconocer que no sos perfecto, procurar la santidad, procurar vivir bajo las leyes de Dios. Pero cuando fallás, ¿qué haces? Pedís perdón, te humillás. Eso también es modelar el Evangelio. Y Pablo dice, sean imitadores de mí, a los corintios. Sigo, ¿no? Fíjense el verso 19. Hay un llamado, ¿no? Ustedes saben cómo yo me he comportado. Ustedes saben. ¿Cómo se ha comportado Pablo? Verso 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ustedes saben, lo acabamos de leer 2 semanas antes. Lo quisieron matar, no una, varias veces lo quisieron matar a Pablo. Y él permaneció humilde. Mire, el diccionario de teología de la Cueva define así la humildad. Piense usted en el concepto que usted tiene de humildad. ¿Qué es ser humilde? Pues yo tenía una idea, mi idea estaba bastante, obviamente, porque uno ha leído mucho, pero siempre hay algo para aprender. Miren lo que dice el doctor La Cueva sobre la humildad. La humildad es presentada en la Biblia en una serie de actitudes que tienen como denominador común el sentimiento de la propia pequeñez, de la propia indignidad moral y de la dependencia de Dios en todo. Ser humilde es ser dependiente de Dios. Y Pablo, obviamente, fue un modelo de humildad. No me quiero ir, nuestro modelo perfecto de humildad, ¿quién es? El Señor, quien se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses, y que también nos dice, Mateo 11, 29, cómo tenemos que ser nosotros. El Señor dice, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Agustín de Hipona dijo, si me preguntáis cuál es el camino que conduce al conocimiento de la verdad, qué cosa es la más esencial en la religión de Jesucristo, responderé. Lo primero es la humildad. Lo segundo es la humildad. Y lo tercero, la humildad. Y cada vez que me hagáis la misma pregunta, os daré la misma respuesta. Pablo era humilde. Jesús era humilde. Nosotros tenemos que ser humildes. ¿Qué significa ser humildes? No tener un concepto inapropiado de nosotros mismos. No creernos más de lo que somos, ni creernos menos. Porque hay gente que se tira abajo y se hace la humilde. Y en realidad no hay humildad. Es otra forma del orgullo. El orgullo es así de sutil, hermano. Lo contrario de la humildad es el orgullo. El orgullo es el pecado que mejor sabe disfrazarse. Hasta se disfraza de humildad muchas veces. Y entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros en un siervo de Dios? Primero, un ejemplo a seguir. Segundo, humildad. Tercero, disposición al sufrimiento. Él dice, yo con lágrimas, con humildad y con lágrimas, muchas lágrimas, y pruebas. ¿Qué hice? Seguí sirviéndoles, seguí sirviéndoles. Alguien que siga al Señor tiene que estar dispuesto a sufrir. Quien siga al Señor no debe esperar un camino de rosa.
El sufrimiento es un componente ineludible de la experiencia humana. Ahora, la maravilla es que en Cristo el sufrimiento cobra valor y sentido si es por amor de su nombre. Incluso la Biblia nos dice que si nosotros sufrimos por causa de Cristo, tenemos que considerarlo como un privilegio. Estaba leyendo y aprendiendo sobre la historia de la iglesia. No está en la Biblia esto, es tradición. Es la tradición. ¿Alguien sabe cómo murió Pedro? El apóstol Pedro. ¿Cómo murió? Crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo, pónganme cabeza abajo. Yo no quiero morir como mi Señor. No soy digno de que me pongan a la par de Jesús. Pero estuvo dispuesto a sufrir por su Señor. Esto es maravilloso también. El mismo Pedro que tuvo miedo de reconocer que era un discípulo de Jesús, ahora dispuesto a dar su vida. Y toda la vida sufrió por amor del Señor. Y se consideró él un privilegiado por sufrir por amor del Señor. Y verso 20. Fíjense lo que les dice Pablo a estos ancianos. Y se lo va a decir 2 veces. Va a usar 2 veces el mismo verbo. Rehuir. ¿Qué no ha hecho? Rehuir. Eso no lo hizo, dice. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no ha rehuido anunciarles nada que fuera útil. ¿Qué es lo útil? El Evangelio, eso es lo que ha hecho Pablo. Pablo ha anunciado en toda ocasión y a toda persona la palabra de Dios. El verbo rehuir ahí es hipostelo, que viene parecido a hipócrita, ponerse debajo de algo. Retirar, echarse atrás, retraerse, acobardarse, ocultar, callar. Un siervo del Señor tiene un compromiso con la verdad, porque él está sirviendo al Señor. ¿Y a quién le da cuentas él? Al Señor. ¿Y qué tiene que decir? Lo que el Señor le manda. A veces escapamos. Yo siempre, no quiero alabarme en esto, ¿no? Pero nosotros vemos muchas veces, pensamos en algunas ideas de cosas que están mal en la iglesia. Y es muy fácil pensar. Nosotros estamos ahora estudiando los miércoles las 95 tesis del pastor Miguel Núñez, que habla de prácticas que no son bíblicas. Bueno, está muy bien. Nosotros, obviamente, cuando leemos esas prácticas, pensamos en iglesias donde nosotros estuvimos, donde esas cosas se dan así y peor. Está bien eso, está perfecto, porque nosotros tenemos que discernir, de no meternos en un lugar donde... Pero también las tenemos que pensar para nosotros. Siempre trato de hacer eso. ¿Cómo nosotros podemos caer en lo mismo? Bueno, y eso a veces va a significar decir cosas incómodas. Si uno dice cosas incómodas, ¿cómo va a reaccionar el otro? No sabemos. A veces le va a gustar y a veces no le va a gustar. ¿Y si no le gusta, qué? Dejo de decirla. Yo quiero que ustedes se sientan bien. Yo no quiero que usted se vaya acá pensando, me trató de religioso, me trató de legalista. ¿No es cierto? Y la verdad es que yo no debería tener ese temor. Y ninguno de nosotros debería tener temor de decir lo que debe decir. ¿Cuál es siempre la única motivación correcta para hacer las cosas o decir las cosas? Bueno, lo que dijimos al principio de Pablo, el amor. Porque a veces nosotros también, ¿por qué decimos las cosas a veces? A veces no es el amor lo que nos mueve, a veces es el orgullo, el pensarnos que nosotros sabemos las cosas. Pero tenemos que estar dispuestos. Un siervo tiene que estar dispuesto. Si sirve a Dios, él tiene que... El día de mañana él le va a tener que dar cuentas ¿a quién? A Dios. Bueno, y el Señor le va a decir, yo te mandé a predicar esto, ¿lo predicaste? Y no, porque viste que la gente se pone mal y dejan de ir a la iglesia. Tampoco el otro extremo, de venir acá y hacerse el Superman, No, si no lo vas a decir con amor, no lo digas, callate. Y siempre pensalo para vos. Yo tengo que hacer eso muchas veces. Si yo no lo voy a decir con amor y no lo digo, me callo. Si lo puedo decir con amor, lo digo. Con temor también. Pues si uno ama, no quiere lastimar.
no quiere ofender, no busca eso. Pero bueno, si a veces lo que uno dice incomoda, que sea el Señor el que obre en el corazón del hermano a través de esa incomodidad. Ahora, si una persona que dice servir al Señor va a determinar lo que enseña por lo que la gente quiere escuchar, entonces no está sirviendo al Señor. Está sirviendo a la gente, pero en realidad no está sirviendo tampoco a la gente. ¿A quién se está sirviendo? A sí mismo. Porque vos querés que los otros piensen bien de vos. Pasa mucho. Nuestro corazón siempre se va a ir para ahí. Siempre. Y tenemos que evitar los dos extremos. Y fíjense cómo Pablo sintetiza su mensaje. Detalle, ¿no? Verso 20. ¿Qué predicó? Todo lo que pudo. Todo lo que... La palabra todo no aparece. ¿Qué palabra aparece acá? Nada. No rehuí predicaros nada que fuese útil. Les iba a servir, se los prediqué. O sea, les prediqué todo. ¿A quiénes? A todos. A judíos y a gentiles. ¿Dónde? En todos lados. En las casas, en el templo, en el lugar de reunión, públicamente y por las casas, dice Pablo. ¿Cuándo? Todo el tiempo, de día y de noche. Es precioso eso, todo. ¿Y qué predicaba Pablo? El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. ¿Una síntesis de qué? Al final del Evangelio. Pablo predicaba el Evangelio. ¿Qué dos componentes tiene el Evangelio? Esos dos. Arrepentimiento y fe. Esa es la esencia del mensaje de Pablo, porque es la esencia del Evangelio. ¿Qué es arrepentirnos? Piense usted, ¿qué es el arrepentimiento? Muchas veces el arrepentimiento se ve así. Yo me doy cuenta que estoy mal. ¿Y qué hago? Trato de cambiar. Si lo hago yo por mis propias fuerzas, ¿qué voy a lograr? Portarme bien un ratito y después vuelvo a lo mismo. Porque al final pasa eso. Si yo sé Pablo decía, yo sé lo que está bien. Y no lo hago. Hago lo que está mal. No puedo hacerlo bueno. La verdad es que el hombre no puede. Entonces, el arrepentimiento es un reconocer nuestro pecado, es dolernos de nuestro pecado, porque nuestro pecado causa eso, causa dolor a nosotros mismos, a los demás, y sobre todas las cosas ofende a Dios. Pero ¿cuál es la otra cara del arrepentimiento que Dios produce en nosotros? El arrepentimiento que el Evangelio produce en nosotros es un Evangelio que quita de nosotros mismos la fe y la pone ¿en quién? En Cristo. Y entonces hay dolor por mi pecado, pero también ¿qué hay? El gozo de saberme perdonado, hermano. Néstor comenzó nuestra reunión leyendo el Salmo 95. Y es un salmo precioso. Vengan, alaben a Dios, canten alegres a Dios. Canten realmente alegres a Dios. ¿De qué se puede alegrar el cristiano? De que se ha dado cuenta de que es un pecador, de que es rebelde, que ha despreciado a Dios y sin embargo Dios lo alcanzó con su gracia. Porque el conocimiento del pecado, solo del pecado, va a producir culpa. Y al final, si nosotros nos quedamos solo en eso, nos vamos a quedar en yo, pobrecito yo, qué malvado yo, qué perverso yo, que también es una tendencia. Mi pecado, siempre digo lo mismo, mi pecado siempre me tiene que llevar a depender de Cristo. Dios me va a mostrar mi pecado para que yo ya deje de confiar en mí y empiece a confiar en Cristo o siga confiando en Cristo. ¿Y cuál es la forma de confiar en Cristo ante el pecado? Pienso, dos escenarios posibles. Usted no es creyente. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer que es pecador. Pedir perdón a Dios por su pecado.
Pero primero reconocer que usted ha pecado, que yo he pecado, todo. Y nos arrepentimos y venimos a Dios. Y entonces, ¿de qué depende de que Dios nos perdone? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo eso, arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo. ¿Y el cristiano? Lo mismo. Cuando peca, se arrepiente. Y cuando se arrepiente, busca a Cristo. Y confía en la palabra de Dios que dice: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y pedimos perdón y experimentamos el gozo del perdón de Dios. Esas son las dos caras de la moneda del Evangelio. Mi fragilidad, mi insuficiencia me lleva, me tiene que llevar. No me puede dejar enredado en mí mismo. Si no, el Evangelio no está dándome vida. El Evangelio me va a llevar a depender de Cristo. Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo predicaba: ¿ustedes qué quieren hacer? Bueno, si ustedes quieren seguir comprando estatuillas de Diana en Éfeso, son idólatras. Arrepiéntanse, vuélvanse de los dioses falsos al Dios verdadero. ¿Ustedes qué quieren hacer? Hechizos, brujería. ¿Se acuerdan que había todo eso en Éfeso? Son idólatras, están adorando a la maldad, están condenados. Arrepiéntanse, vengan a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay realmente perdón, libertad. Continúo. Verso 22. Y acá empezamos a ver lo que Pablo está hablando de su futuro. Este fragmento del testimonio de Pablo hablaba del pasado. Este habla del futuro. Y nosotros vamos a ver acá, en un siervo de Dios, confianza en Dios, obediencia, fidelidad e integridad. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu. Acá la expresión ligado en espíritu significa que él siente que no tiene otra opción. Él sabe que no tiene otra opción. Hay una discusión acerca de si esa palabra espíritu es el Espíritu Santo o no, o es su espíritu, en el sentido de sus emociones internas. Bueno, todas las traducciones generalmente usan el versículo, la palabra espíritu en minúscula, como indicando que es el de Pablo, pero una vez más, nosotros vimos hace un tiempo el mismo uso de esta palabra. Lo que Pablo siente, lo que Pablo anhela es movido por el Espíritu de Dios. Un siervo de Dios siempre es guiado por el Espíritu. Dice: ligado yo en el Espíritu, no tengo opción, yo tengo que ir sí o sí. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. No sabe Pablo lo que le va a pasar, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En el capítulo 21 nosotros vamos a ver a Pablo llegando a una ciudad y que los hermanos de esa ciudad lo van a querer convencer de que él no siga camino a Jerusalén. Vamos a ver a un profeta que se llama Agabo, que lo va a tomar su cinto, lo va a atar y le va a decir: así te van a meter preso en Jerusalén. Al Señor Jesús, cuando Jesús se dirigía a Jerusalén y les anunció a sus discípulos: es necesario que yo vaya, es necesario que vaya, y me metan preso y me torturen y me maten. ¿Y qué quisieron hacer los discípulos? Frenarlo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Es necesario. Y Pablo sabe que lo que le espera en Jerusalén es prisiones y tribulaciones. Dios mismo se lo está mostrando. Pero él manifiesta dos cosas. Manifiesta obediencia y manifiesta confianza. Obediencia es fácil de entender, ¿no es cierto? Pablo dice que está atado en el Espíritu. Él tiene que ir. ¿Qué va a hacer? Va a ir. ¿Hubo gente que fue llamada por Dios a hacer algo y no quiso hacerlo? Sí, claro. El ejemplo más recordado por todos ustedes debe ser el de Jonás, que el Señor le dijo: anda para acá, y él se fue para el otro lado. Bueno, un siervo de Dios está dispuesto a obedecer lo que el Señor. Y después hay otra palabra que está ahí, que es la palabra confianza. Confianza. ¿En qué confía Pablo? ¿Cómo se manifiesta la confianza cristiana?
en el medio de un lío, ¿cómo confías vos en Dios? Pensando, Dios me va a resolver esto. Al final todo va a ser como yo quiero. ¿Sí o no? No, claro, no. Porque no siempre Dios hace como nosotros queremos. Pero ¿cómo manifestamos confianza en Dios cuando las cosas no salen como nosotros las esperamos? A veces sí, a veces nosotros tenemos una dificultad, oramos al Señor, pensamos que ese problema se solucionaría de determinada manera y Dios lo soluciona así. Y bueno, perfecto, gloria a Dios. Y si no, no podemos confiar más. Si Dios no hace lo que nosotros le pedimos, ¿qué hacemos? No confiamos más. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos confiar incluso, aunque no entendamos. ¿Por qué confiamos? Porque sabemos que si Dios hace otra cosa de lo que nosotros quisiéramos, o esperamos, o imaginamos, lo que Dios decida es mejor que lo que nosotros decidimos. ¿Cuántas veces nos pasó en la vida? Bueno, Pablo tiene en el corazón esto. Pablo tiene en el corazón ir a Jerusalén, después ir a Roma, después ir a España. Tiene 1000 planes. ¿Los hace? Algunos sí, otros no. Pero él confía. Y esa confianza está en esto. Si Dios hace que a mí en Jerusalén me metan preso y me maten, gloria a Dios. Que Dios sea glorificado en ese servicio. Si no me matan y me mandan y me dan la oportunidad de ir a predicar a otro lado, gloria a Dios. Nosotros leímos hace un tiempo, ¿no? Cuando él está en Éfeso y decide marcharse, antes de que empiece el viaje. Dice que él dispone ir a Jerusalén y después ir a Roma. Ya en Éfeso sale en el corazón de Pablo el deseo de ir a Roma. Y lo dice, y lo dice. Y cuando les escribe a los romanos les dice, yo quiero ir. Y cuando yo vaya a ustedes, quiero que me ayuden porque quiero seguir a España. ¿Pablo va a Roma? Sí. ¿Cómo? Preso. Preso. De repente él pensó que iba a ir como un misionero, con un equipo ahí. Y va a Roma, pero preso. ¿Y al final qué? La forma en la que Dios hace las cosas es la mejor. Eso es confianza. Confianza, saber, en el medio de esto, no sé, me duele. Me angustia. Pablo está angustiado, por eso viajó solo ese día. Está angustiado. Nosotros no, siempre digo lo mismo, seríamos necios, seríamos ingenuos si nosotros quisiéramos negar los problemas. Pero confiar en medio de los problemas es saber esto, Dios está en control. Dios sabe lo que Él decida, lo que Él determina. Y un siervo de Dios tiene que caracterizarse por esa confianza. Obediencia, confianza, fidelidad. Verso 24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La fidelidad de Pablo no es para sí mismo, no es para su agenda personal. Lo que motiva a este siervo de Dios es servir al Señor. Lo que está primero en su orden de prioridades es esto. Yo, si tengo que morir, que muera, ni mi vida la estimo preciosa para mí. Lo más precioso para mí es servir a mi Señor y acabar mi carrera con gozo. La metáfora de la carrera la usa Pablo 2 veces más. Cuando habla a los Corintios, 1 Corintios 9, 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, les dice ellos, de tal manera que lo obtengáis. Pablo dice, yo quiero terminar mi carrera, quiero terminarla, quiero llegar al final y gozarme en el hecho de que hasta el último día de mi vida serví al Señor. ¿Lo logra? Sí, claro. La última carta que Pablo le escribe al amado Timoteo, 2 de Timoteo, verso 4, verso 7. ¿Se acuerdan? Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Permaneció fiel. El otro día leía un documento también pastoral, donde un pastor hablaba
Cuando las cosas van bien y uno ve que las cosas marchan y mejoran, uno se entusiasma por lo que hace, ¿no es cierto? Y cuando se estanca, cuando pareciera que nada prospera, que todo sigue igual, ¿qué tenemos que hacer? Ser fieles. Al final lo que el Señor va a demandar de nosotros no es resultado numérico, es fidelidad. ¿Me serviste? Fiel. Hasta el final, ¿me serviste? Verso 25. Y ahora, les dice Pablo, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo se está despidiendo de estos hermanos en Éfeso. Y les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Vemos acá a un siervo que es íntegro. Esa despedida, ese yo os protesto, no es que está renegando de él. Ese yo os protesto es yo declaro acá, delante de ustedes, alguno de ustedes, ¿tiene algo que decir de mí? ¿De que yo no les he compartido el Evangelio? ¿De que no les he advertido? ¿De que no los he cuidado? ¿De que no los he instruido? ¿Alguien puede? Después lo busca en 1 Samuel 12. El profeta Samuel, ya a punto de retirarse, hace algo similar. Y les dice, ¿alguien tiene algo para reclamarme? ¿Me quedé con alguien, con algo de alguien? ¿Ofendí a alguien? ¿Lastimé a alguien? Y el pueblo le dice a Samuel, nada. Porque él es un hombre íntegro. Y Pablo también es un hombre íntegro. Y la integridad de Pablo se puede declarar en el verso 26 cuando él dice, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No solo les he hablado de lo lindo, sino de lo feo, si es que hay algo feo. No solo los he animado cuando ustedes iban bien, sino que también los he corregido cuando iban mal. Los he confrontado con la verdad cuando ustedes le estaban dando la espalda. Y por eso yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo de que hasta aquí he servido a mi Dios. Y mi objetivo, mi fidelidad han sido para el Señor. Esa expresión, estoy limpio de la sangre de todos, también es una referencia al Antiguo Testamento. Ezequiel 33 nos habla de una figura que es la figura de la atalaya de la casa de Israel. No lo leo, pero ustedes saben, ¿no? Dios encargó a personas de que adviertan. Y Dios le dice a esas personas, ustedes adviertan. Si ustedes advierten y el otro no les hace caso, ¿de quién es el problema? Del otro. Pero si ustedes no advierten y al otro le pasa algo, ¿sobre quién recae la sangre del otro? Sobre ustedes. Bueno, un siervo de Dios va a ser íntegro porque no va a rehuir, anunciar todo el consejo de Dios. Eso implica no quitar nada de la palabra de Dios. Y especialmente aquello que pueda generar rechazo en quien escuche. Somos fieles cuando hablamos lo que Dios nos manda. Y ahora, verso 28, ¿no? Pasado, presente, futuro y ahora el presente. La consecuencia de lo que Él les ha dicho es esta. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Un siervo del Señor, ¿de qué cuida primeramente? De sí mismo. Pablo dice, miren por ustedes, mirad por vosotros. Un siervo no puede cuidar al pueblo si no se cuida solo él, primero. Solo no. Nosotros estuvimos hablando el miércoles precisamente de esto. No nos cuidamos solos. Por algo somos iglesia. Pero un siervo del Señor cuida de su propia vida. Cuiden. Tened cuidado de vosotros y de la doctrina, dice Pablo. Cómo vivís, cómo enseñás. Tenés que cuidarlo. Y porque te tenés que cuidar a vos, ahora también
dice que también tenés que mirar por quién, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor. Un pastor, un siervo de Dios, cuida de sí mismo, cuida de las ovejas del Señor. Fíjense, la razón para que un pastor cuide la iglesia del Señor es que Él la ganó por su propia sangre. No estamos cuidando, de última, un pastor no está cuidando algo que es de Él, es del Señor. La iglesia es del Señor. Y eso a cualquier hombre debiera darle un sentido de reverencia y responsabilidad. Vos estás cuidando algo que es del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él la ganó con su propia sangre. Él entregó a su Hijo Jesucristo por la iglesia. Así que un pastor, un siervo de Dios, cuida de su vida. Había anotado acá 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuida las ovejas porque son del Señor. Hay acá en este pasaje 3 palabras que aparecen. No quiero extenderme demasiado, pero la palabra, aparece una palabra que es obispos, aparece otra palabra que es apacentar o rebaño, que en el verso 17 aparece como ancianos, y aparece, en el verso 17 aparecía la palabra ancianos, y en una ocasión era el término presbítero, y en el otro era el término poimen o poimano. Son 3 palabras: obispo, anciano, pastor. A ver, obispo, anciano, pastor. ¿Qué son esas? 3 palabras para hablar de la misma persona. Los pastores tienen que hacer eso, tienen que ser pastores. ¿Qué hace un pastor? Interesante, Pablo usa una metáfora que usó el Señor Jesús. Pablo nunca en su vida fue pastor. Jesús sí vivió en el campo. No era pastor porque era carpintero o obrero, constructor, pero sí conocía la vida del campo. Pablo no, pero él usa la misma metáfora del Señor. ¿Qué hace un pastor? Alimenta a las ovejas, las lleva a los lugares donde hay alimento. ¿Qué más hace un pastor? La palabra episcopos, obispos, que se usa ahí, significa guardián, vigía. Cuida. ¿De quiénes cuida las ovejas? De sí mismas, porque las ovejas, y de los lobos. De los lobos. Un pastor cuida a las ovejas de los lobos. Bueno, ahí dice, verso 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Es más, le dice Pablo, alguno de ustedes que están acá está disfrazado de oveja, pero es un lobo, porque alguno de ustedes se va a levantar. Un siervo de Dios también cuida de las ovejas del Señor, advirtiendo contra los lobos. Y fíjense la caracterización que hace. Hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Este pasaje, este pedacito me llamó mucho la atención. ¿Qué diferencia a un pastor de un lobo? Piense, ¿qué diferencia a un pastor de un lobo? ¿Qué hace el pastor? Cuida a las ovejas. ¿Qué hace un lobo? Se las come, las lastima. Un pastor, un siervo del Señor, ¿hacia quién va a dirigir a las ovejas? Hacia el Señor. Porque sabe que las ovejas son del Señor. ¿Quién las compró? El Señor, con su sangre. Un lobo, ¿hacia quién va a dirigir a las ovejas? Hacia sí mismo. Los lobos buscan seguidores. De ellos. Y es muy fácil eso. Y pasa mucho tiempo, muchas veces. En algunos es muy evidente, en otros es más sutil. Personas manipuladoras. Entonces nosotros tenemos que pensar eso y evaluar eso en alguien. ¿A quién me está llevando? ¿Me está llevando al Señor o me está llevando a que yo lo admire a Él, dependa de Él? Piense, qué capo este tipo, cómo predica, qué capo lo que me dijo.
Y al final la labor de un pastor es que las personas dependan cada vez menos de él como persona y dependan más y más y más del Señor. Por eso, ¿cuál es la labor principal de un pastor? Miren, en esta sección puse yo: un siervo de Dios cuida de su vida, cuida las ovejas, advierte contra los lobos. Y, verso 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Un siervo de Dios confía en la palabra de Dios. Después de la advertencia contra los lobos y el pedido de velar, Pablo encomienda a estos ancianos a Dios y a la palabra. Porque ¿cómo alguien cuida a las ovejas del Señor? ¿Cómo cuida un pastor a las ovejas del Señor? ¿Cuál es su instrumento? Un pastor tiene que saber todos los detalles de tu vida. Ejemplo verídico. Si vos te vas de vacaciones, el pastor de la iglesia te tiene que dar permiso, tiene que saber a dónde te vas, cuántos días te vas. No. ¿Se puede meter en esas cosas? Y para mí no. Si vos fuiste a un lugar, yo te voy a preguntar qué tal es, pero ¿cómo hace un pastor entonces para cuidar de las ovejas? Porque a veces es tentador eso de querer controlar, de querer saber todo, qué leen, qué predicador escuchan, qué libro están leyendo, qué están enseñando, qué... ¿Es tentador o no? Sí, claro. ¿Cómo cuida un siervo de Dios a las ovejas de Dios? ¿Cuál es el instrumento que él tiene que usar? La palabra. La palabra. Por eso para nosotros acá la predicación de la palabra, la exposición de la palabra. ¿Qué yo quiero hoy? Que usted agarre, mañana lea de vuelta este pasaje y vea estas cosas que yo les he marcado. Que vea estas cosas de Pablo y diga, la verdad que sí, que Pablo es así. Y entonces el día que nosotros consideremos a un pastor, vamos a tener que buscar estas cosas. Vamos a buscar humildad, vamos a buscar servicio, vamos a buscar fidelidad a la palabra, vamos a buscar eso. No vamos a buscar ni carisma, ni que sea un tipo que nos caiga bien, ni que busque agradarnos. No es fácil. Cuando las ovejas escuchan la palabra del Señor y la reconocen, no van a seguir otras voces. El Señor Jesús dijo, mis ovejas me conocen mi voz y me siguen. ¿Cómo las ovejas del Señor van a conocer la voz del Señor? Por la palabra. Entonces un siervo de Dios va a compartir la palabra, va a enseñar la palabra y va a hacer crecer a la iglesia en la palabra. Y entonces, cuando venga alguien que es otra voz, las ovejas van a decir, ese no es mi Señor hablando. Ese no es mi Señor hablando. Suena bonito, es recimpado, pero no es mi Señor hablando. Porque yo lo conozco, mi Señor. Y esto es precioso para cualquiera que quiera servir al Señor. Pensémoslo para un pastor, pero también para cada uno de nosotros. ¿Qué cambia la vida de las personas? La palabra. Entonces nosotros podemos anunciar la palabra, tenemos que ser fieles a la palabra, sabiendo que es Dios el que obra. Última característica de esta sección. Verso 33. Y este es un detalle, no menor. Pareciera que está descolgado acá. Está hablando de cualquier cosa Pablo y arranca con esto. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciar. Ninguno de ustedes puede decir que yo les pedí plata, ni que les pedí, ay, comprame esto, comprame lo otro. Una vez más, nosotros sabemos que hay gente que es así. ¿De qué está hablando acá? Que cuando alguien sirve, que en realidad no está sirviendo, por interés propio. Pablo está diciendo, yo nunca busqué mi propio beneficio. Es más, busqué el beneficio de ustedes. Y vine acá y me mantuve yo y los que me acompañan con mi trabajo. Porque mi enfoque no está puesto en qué saco yo de acá. ¿Qué prestigio me da de acá? Miren, no, es una práctica de otras iglesias, no sé. Hace un tiempo yo conocí una iglesia que me sorprendió
porque su pastor se retiraba, estaba grande ya, y buscaban a otro pastor. Y había varios pastores que querían estar en esa iglesia. ¿Por qué? Porque ser pastor de esa iglesia muy antigua, muy grande y todo, daba prestigio. ¿Y a quién está sirviendo entonces? No conozco las motivaciones del hombre que terminó en esa iglesia. No lo juzgo, pero a mí me resultó eso. ¿Y al final por qué va? ¿Cómo nosotros podríamos confiar en alguien que está porque le conviene en un lugar solamente? Y en el momento en que algo le conviene más, se va. Como el jugador de fútbol. Juega en un club de acá, te vienen a buscar de un club donde te pagan 50 veces más, ¿qué haces? Te vas, ni las pensás. Excepto, en una iglesia eso no puede ser así. Porque alguien, si está sirviendo al Señor, no está pensando en su propio beneficio, no busca su propio beneficio. No sirve por interés. ¿Por qué sirve? Por amor. Siempre. Al final, me vuelvo al principio, a eso que nosotros vimos en el principio. La razón por la que un cristiano sirve siempre, pero especialmente la razón por la que un pastor sirve, tiene que ser el amor. El amor a Dios que se manifiesta en amor a otro. Un detalle final. Pablo les recuerda a los hermanos unas palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿En qué evangelio está eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe en qué evangelio está ese versículo? Más bienaventurado es dar que recibir. En ninguno. No está. Es una... Siempre hago trampa yo, perdón. Son palabras del Señor que la iglesia sabía que el Señor las había dicho, pero no estaban registradas. Esto es interesante también para nosotros. No todo lo que hizo el Señor, no todo lo que dijo el Señor está registrado. Juan dice en un momento, si yo quisiera escribir todo lo que dijo el Señor, todo lo que hizo el Señor, no me alcanzarían las hojas. Pero son palabras del Señor, nosotros podemos saber que el Señor dijo eso. ¿Es más bienaventurado dar que recibir? Sí, es más bienaventurado servir. Servir. Siempre me acuerdo, hay un pasaje que a mí me parece que tiene que definir la identidad de la iglesia. El Señor Jesús compara a la iglesia y les dice a los discípulos, ustedes saben cómo funciona el mundo. En el mundo, el que manda, todo, a ver, háganme a mí, sírvanme a mí. Entre ustedes no será así. Entre ustedes no será así. El que quiera ser mayor, tiene que hacerse siervo. Tiene que servir. Y la única razón válida para servir es finalmente el amor. Servimos y amamos. Si no amamos, no estamos sirviendo. Estamos buscando interés personal. Ser admirado, ser respetado, ser... Es lamentable, pero ¿cuántos hombres hoy en día que quieren ser llamados pastores hay? ¿Cuántos hombres que quieren ser pastores? ¿Es lindo ser pastor? Y sí, es un privilegio ser llamado al servicio del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué querés ser pastor? Una vez más, hablamos del tipo que abre una iglesia en su garage porque sabe que eso le va a dar plata, pero también hablamos de personas que conocen realmente la Escritura y que tienen que evaluar su corazón y ver si lo que quieren hacer es realmente servir al Señor. Termino. Finalmente, me encanta ver el final de este pasaje. Después que les dijo todas estas cosas, ¿qué hizo? Se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Lloraron, lo besaron, lo abrazaron y se dolieron en gran manera por lo que les había dicho de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. ¿Qué vemos acá? Lo mismo que al principio. Amor. Un siervo de Dios vive
el servicio en amor. Pablo ama a la iglesia, los ancianos de Éfeso lo aman a él, experimentan y toman sus palabras como un gesto de amor y de servicio al Señor, porque lo que les ha dicho es duro. Él les dice, no se queden dormidos, velen, cuiden de los lobos, apacienten la iglesia la compró el Señor. Es duro el sermón de Pablo, y sin embargo ellos lo entienden como lo que realmente es, un mensaje que nace de un corazón que ama a Dios, y porque ama a Dios ama a la iglesia. Y ellos comparten ahí sus fragilidades, sus temores y su tristeza. Porque también un siervo de Dios es alguien que no está dispuesto o no necesita que los demás piensen que él es un superhéroe. A mí me bendice de hombres que sirven a Dios ver cómo ellos dependen del Señor. Al final, una vida piadosa es un modelo precioso a seguir. Pero una vida en dependencia del Señor también es un modelo precioso a seguir. Que alguien, cuando cae, se arrepiente, que está dispuesto a pedir perdón, que está dispuesto a arrepentirse. Y que está siempre dependiendo del Señor. Porque el servicio a Dios va a comprometer toda nuestra existencia. Hay empatía, hay compañerismo, hay fe, hay confianza. Algunos pensamientos finales. Evidentemente este pasaje nos muestra cómo debiera ser el corazón de alguien que quiere servir a Dios. Que sea capaz de enseñar es algo necesario. Sí, claro, la Biblia lo dice. Apto para enseñar, es un requisito. ¿Es suficiente? No. La iglesia necesita siervos. La iglesia necesita siervos, gente que sirva. Y todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Mientras yo pensaba en esto, pensaba en nuestra situación particular con la iglesia. Y el Señor, entendí esto. La iglesia no elige pastores. Los pastores no eligen ser pastores. Pienso lo que estoy diciendo. La iglesia no elige pastores. Los pastores no eligen ser pastores. Dios da pastores a su iglesia. ¿Quién? Dios. La iglesia es de Él. Pienso, ¿no? Nosotros quisiéramos, anhelamos, oramos. Bueno, que el Señor nos conceda pastores conforme a su corazón. Que sean siervos. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Anhele servir, anhele amar. No es fácil. Anhelar posición, anhelar reconocimiento, eso nos sale naturalmente. Anhelar servir, anhelar sacrificarnos, estar dispuestos a sufrir por el Señor. Eso no es tan fácil. Oremos, hermanos.